Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Celebramos hoy esta fiesta de San Esteban, que aquí en Cataluña tiene un significado tal vez algo diferente del resto de España. Bueno, la antigua corona de Aragón, lo que sería Cataluña, Valencia, el mismo Aragón a veces y Baleares. Porque, como sabéis bien, hay una tradición diferente, y es que hoy aquí es fiesta. ¿Por qué es fiesta aquí en Cataluña? Todo esto viene de muy antiguo, viene de la Reconquista. Sabéis que hay dos reconquistas diferentes, una, la de que sería la que viene de Covadonga y compañía, y otra la que viene de los francos, lo que después fueron los franceses. Cuando los musulmanes continúan su expansión entrando en Europa, son parados por el rey franco Carlos Martel y empieza la Reconquista en Francia, y con Pepino el Breve, su hijo, llega hasta aquí, y a finales ya, si el 711 es la invasión musulmana, a finales del 700, o sea, poco antes del año 800, ya se crea esta marca hispánica, que es aquí en el río Llobregat prácticamente al principio. Después se irá desplazando esta marca hispánica, pero en ese primer momento llega al Llobregat. Y aquí nos ponen a un conde de Barcelona, francés, y empiezan las tradiciones francas. Muy poco después llega, coronado el año 800, Carlomagno. Y Carlomagno pide al Papa que le deje usar en todo su imperio, en el imperio, lo que es el misal romano. Aquí en España no había misal romano, el resto de España usaba el mozárabe. Y aquí empieza a usarse el misal romano, y entonces hay varias tradiciones que empiezan en ese momento y que distinguen aquí de otras zonas. Y la primera tradición es precisamente las tres grandes fiestas que eran Navidad, Pascua, Pentecostés y Navidad, las tres grandes fiestas de la Iglesia. No se celebrarían un día, sino dos. Y así nosotros celebramos Navidad y San Esteban, Pascua y lunes de Pascua, Pentecostés y lunes de Pentecostés, todas dobles. Y tanto es así que hasta hace poco, y en teoría todavía se podría hacer, el día de hoy se podría hacer misa de Navidad, porque es como una doble misa de Navidad. El lunes de Pascua se puede celebrar otra vez la Pascua, y el lunes de Pentecostés se podría celebrar también Pentecostés, siguiendo esa tradición que nos dejaron los francos hace ya más de 1200 años. Bueno, por eso en Cataluña hoy fiesta, pero no por San Esteban, sino por Navidad, fiesta. Pero celebramos San Esteban, y San Esteban la Iglesia nos lo pone justo el día después de Navidad, precisamente por ser el primer mártir. Si ayer veíamos el nacimiento de Jesús, el significado del nacimiento según qué misas, y en la misa de medianoche veíamos esa
ese anuncio de los ángeles a los pastores, el nacimiento, y cómo los pastores van a adorar al niño, si hay esa adoración del pueblo fiel, pero después viene lo que será, y después de la pasión, muerte y resurrección de Cristo y el inicio de la Iglesia ya trabajando, vemos los mártires, y aquí el primero de los mártires, o sea, aquellos que dan testimonio de la veracidad del Evangelio. Recordemos aquello que decía siempre Pablo VI, la Iglesia no quiere mártires, pero los mártires son la gloria de la Iglesia. ¿Queremos que nos maten? No, pero cada uno que muere por Cristo muestra la gloria de la Iglesia, que es de Cristo. Y el Evangelio de hoy nos lo dice muy claramente, que nos perseguirán, nos matarán, pero el que persevere, algunos, pero el que persevere hasta el final se salvará. Eso va contra toda una mentalidad muy meliflua de mucha gente que piensa que, sobre todo de los que han sido cristianos, pero han dejado de serlo, o lo son muy poco, prácticamente nada, que es aquella mentalidad que pone tan nerviosos a los cristianos de verdad. Oh, si fuerais cristianos, vosotros tendríais que hacer esto y lo otro y lo de más allá. Y dice, pero ¿qué sabes tú que no tienes ni idea? Es la mentalidad de esos que han confundido a Dios con un abuelete. Dios sería una especie de Papá Noel, que no cree en el pecado original y por eso todo el mundo es bueno. Y hay que dar regalos a todos y todos se lo merecen todo porque todos son buenos y no entienden que el único bueno es Dios. Y la bondad de Dios no es hacerlo un viejo tonto, sino alguien que ama, y el que ama quiere el bien de los demás. No quiere que hagan lo que les dé la gana, sino el bien de verdad. Y eso lleva muchas veces a decir las verdades, no en plan cascarabias, pero sí en hacernos ver que el único Señor, el único Salvador es Jesucristo y no hay otro. Y no te salvarás por ser buena persona, te salvarás por ser fiel a Cristo. Y eso la gente no lo quiere entender. Y ante el que habla claro viene la persecución. Y ante el que se porta como San Esteban, diciendo las verdades, pues viene el martirio. Pero en el martirio, y en el martirio de Esteban, hay algún rasgo que hace que es prototipo para todos los martirios que hemos visto en toda la historia. Que es, aunque aquí no lo hemos leído porque la lectura nos da el martirio recortado, pero el martirio de Esteban hay un momento en el que él, cuando empieza a ser apedreado y antes de morir, pide por el perdón de aquellos que lo matan. Y es muy curioso porque en todos los martirios, si no en todos, porque algunos no tienen posibilidad de decir nada, algunos mártires los matan y ya está, pero en muchos, cuando tienen la posibilidad, aparece siempre este detalle, la oración por los perseguidores. Todo lo contrario de los que odian. Es muy curioso hoy con esta mentalidad del delito de odio. Los que odian son los que matan, no los que mueren. Los que mueren no tienen odio. Los mártires, curiosamente, no odiaban a los que los matan. Y uno dice, ¿cómo que no? Si te van a matar, no odias al que hace el mal. Pues les daban pena porque no conocían a Cristo, porque iban por el camino de la perdición y piden a Dios por su salvación. Incluso muchos mártires dan gracias a Dios por el martirio y gracias a los que los matan por el martirio mismo. Hay una anécdota que decían algunos personajes sabios que decían, mirad, en la guerra civil, cuando murieron tantos mártires, nos hicieron un favor, porque muchos de los mártires, si no hubiera sido tal vez por el martirio, algunos no se hubieran salvado, porque el martirio nos hace bien y nos hace entender la primacía única de Cristo. Y había gente pues que iba por mal camino y el martirio los hizo cambiar. Aquí recuerdo siempre una anécdota de esos mártires irlandeses cuando los ingleses invaden Irlanda
y cogen a todos los curas de un arciprestazgo y los amenazan: o os hacéis anglicanos o os matamos. Y pasó aquello curioso. Dos de los curas que parecían buenos, curas ejemplares, se convirtieron al anglicanismo. Otros no, otros que eran curas también ejemplares no, y murieron mártires. Pero hubo un caso curioso. Un cura que era un desastre, amancebado, que tenía la querida, que hacía lo que le daba la gana, que no vivía bien. Pero ante el martirio dijo: yo soy un desastre, pero solo uno me puede salvar, que es Cristo, nadie más. No me salvarán los ingleses porque me hagan anglicano, solo Cristo, y por él vale la pena dar la vida. Y lo mataron allí, y es beato. Y es beato porque lo dio todo por Cristo, aunque su vida no fuera ejemplar en nada, pero su muerte sí. Esos son los mártires. Muchas veces el martirio hace que algunos que iban por el camino de perdición lleguen a la salvación eterna. ¿Que hemos de vivir sin necesidad del martirio santos? Pues claro que sí, pero a veces los mártires ayudan y el martirio ayuda. Y nos hace entender eso, la primacía de Cristo. Cristo lo vale todo. Y nos lo recuerda que el martirio no es porque seamos malos y entonces nos persiguen. Como decían la FAI, la CNT, decían: ¿por qué hemos de matar a los curas? Porque han sido infieles a Cristo. Todos los curas y los católicos de derechas han sido infieles a Cristo, por eso merecen la muerte. Y por eso los vamos a matar a todos. Ellos, que no creían en Dios, era una excusa para el pueblo inculto, que todavía era cristiano, para justificarse ante ese pueblo inculto. Pero el Señor nos advierte de los martirios y de las persecuciones, y lo hace con el Evangelio de hoy. Cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas, os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. No hace falta que os preocupéis de qué diréis, de qué hablaréis, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Y ante los cristianos dice una serie de verdades que a muchos les cuesta de entender, pero que hoy son tanto o más reales que nunca. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo, se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por causa de mi nombre. El problema es Cristo. Las persecuciones no son aunque digan que son por lo malos que somos. No, es que no pueden ver a Cristo. Es que les fastidia. Cristo ha de ser borrado del mundo. Y la única forma de borrar a Cristo es borrar a los que son de Cristo, a los cristianos. Así que seréis odiados por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Y esa es la advertencia para cada uno de nosotros. Hemos de alimentarnos bien de Cristo para perseverar hasta el final y poder llegar con Él a la vida eterna.